Estuvimos dialogando, intercambiando opiniones, respondiendo preguntas, cuestionamientos, dudas. Fue un diálogo franco, sincero, directo, en el que el secretario de Seguridad Pública, el maestro Omar García Harfuch, dio respuesta a todas las preguntas que los grupos parlamentarios le hicieron. Se habló de muchos temas delicados, temas difíciles, desde la relación con Estados Unidos hasta los operativos y las consecuencias de instrumentar este tipo de acciones. Y le pedí, y se lo agradezco, que dado que tenía un acuerdo con ustedes, me permitiera que se formularan 2 preguntas consensadas. Creo que son Fernando y Felipe, y les pido atender y comprender esto para que no haya más que esas, que las responderá puntualmente. Entonces, tiene primeramente el uso de la palabra Fernando y luego Felipe. Buenas tardes, secretario. Gracias. Buenas tardes, diputados. Efectivamente, unas preguntas en un resumen muy apretado a petición de la fuente. Y comenzaría comentándole que entre las inquietudes de los diversos grupos parlamentarios previo a esta reunión, está el caso del doble homicidio en la Ciudad de México contra Jimena Guzmán y José Muñoz. Entendemos que ese fue uno de los asuntos que se trataron aquí en este encuentro, y si bien a sabiendas de que se trata un tema del orden local, y también entendiendo perfectamente el sigilo que deben tener estas investigaciones, pues preguntarle cuáles son los avances del caso en las tareas de colaboración que ustedes llevan con la Fiscalía Local. ¿Cuáles son las principales líneas de investigación? Hay quienes ven en este asunto un modus operandi similar al que tuvo el atentado que usted sufrió en el año 2020 y el ataque contra el periodista Ciro Gómez Leiva en 2022. ¿Existe fundamento para esa afirmación? ¿Está detrás el Cártel Jalisco o alguna otra organización? Y con las últimas acciones, el abatimiento de Jorge Humberto Figueroa Laperris en Sinaloa, detenciones en Sonora, Guanajuato y Michoacán, ¿cómo están los cárteles y más importantes en este momento? ¿Percibe usted un debilitamiento de esas organizaciones? Por favor. Gracias. Primero, sobre la primera pregunta del lamentable homicidio de nuestros compañeros de aquí de la Ciudad de México. Primero, el respaldo a la jefa de gobierno, a la licenciada Clara Brugada, es absoluto. La investigación la lleva, como bien usted lo menciona, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, pero como lo dijo nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, tiene también todo el apoyo y el respaldo de la Secretaría de Seguridad de la propia Fiscalía General de la República. En este caso, por tratarse de una investigación en curso, a mí en lo personal no me gustaría especular, no hay ninguna relación al momento que indique que que están vinculados del atentado que nosotros sufrimos o el atentado que sufrió Ciro Gómez Leiva a este. Son casos distintos, al momento no hay nada que los vincule, pero lo que sí queremos que la ciudadanía sepa es que son hechos que no van a quedar impunes, como en otros casos lo hemos dicho aquí en la Ciudad de México. No importa el tiempo que tarde, las investigaciones son firmes, son muy profesionales y vamos a dar resultados en este caso y ayudar a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en todo lo que sea necesario. Sobre la siguiente pregunta que usted me hizo de las detenciones que se han hecho en días recientes en Sonora o esta que fue en Sinaloa, que fue subió mucho en medios. Primero, mencionar que el ejército mexicano hizo una labor verdaderamente heroica. Hay 2 compañeros militares heridos en esta acción donde perdió la vida este sujeto apodado el Perris. Este sujeto con un alto nivel de violencia vinculado con privación ilegal de la libertad, secuestro, homicidios, incluyendo la participación de lo que se conoce como el Culiacanazo, donde agredió a autoridad. Esta persona también tenía una recompensa en Estados Unidos y al momento del operativo en su detención sufren agresión personal militar, que de manera valiente logran repeler la agresión, están heridos pero fuera de peligro, y todo nuestro reconocimiento al ejército mexicano. Las acciones del Gabinete de Seguridad, como ustedes lo vieron este fin de semana, pues fueron bastantes. Ha habido muchas detenciones. En estos 7 meses de la presidenta Claudia Sheinbaum suman más de 21,000 detenciones, que ahorita también estábamos comentando en qué estados ha habido más detenciones y en cuáles ha habido un reforzamiento mayor para esto. Un segundo tema, secretario. Tanto el Senado como la Cámara de Diputados ya están alistando un periodo extraordinario de sesiones en el que se tratarían los temas de las nuevas leyes
o reformas a las leyes en materia del sistema de seguridad y de investigación e inteligencia. ¿Cómo van estas? Entiendo que esto lo está llevando usted por parte del gabinete presidencial. Entonces, ¿cómo van estas conversaciones? ¿Cuáles son los cambios que particularmente aceptaría la Secretaría de Seguridad a su cargo en aspectos sensibles como el acceso y manejo de datos personales y biométricos, que a juicio de la oposición conlleva el riesgo de un uso discrecional e indebido por parte del gobierno federal? Por favor. También se discutió eso, por supuesto. Algo que acordamos ahorita es que haya mesas de trabajo donde todos los grupos parlamentarios estén tranquilos, pero sí quisiera dejar muy claro en algo. En la Secretaría de Seguridad, todas las bases de datos a las que podamos tener acceso, las investigaciones que se llevan a cabo bajo la conducción del Ministerio Público. Es decir, no es que la Secretaría de Seguridad pueda tener acceso discrecional a todo, de ninguna manera, pero para tranquilidad de todos y para que las leyes salgan como deben de salir, vamos a tener distintas mesas de trabajo que ya acordó el diputado Monreal. Tiene la palabra Felipe, por favor, es la última pregunta. Secretario, buenas tardes. Esta también es una pregunta concentrada entre los compañeros que cubrimos la fuente aquí en la Cámara de Diputados, y la pregunta va en ese sentido: si ya delinearon el operativo de seguridad para la elección judicial del próximo domingo, pues quiénes van a participar en este operativo y qué tienen previsto aplicar en las zonas de alto riesgo de este país como Sinaloa, Michoacán, Guanajuato, además de los estados donde tiene presencia la CENTE, que pues ya amenazó con boicotear las elecciones, entendiendo este boicot con el llamado a la gente a no votar, impedir la instalación de urnas o la destrucción de material electoral, como en otras ocasiones han actuado. Y aquí, en el tema de la CENTE, ¿hasta dónde, secretario, le van a seguir permitiendo pues este tipo de actos de protesta que atentan contra la ciudadanía en general, pero también contra algunas instalaciones estratégicas? En este caso me refiero al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y ya en este operativo también, bueno, pues extendiendo la seguridad a los estados donde va a haber elecciones, en Durango y Veracruz concretamente, secretario. Pero hay un gran despliegue por parte de la Guardia Nacional y sobre todo una coordinación, que es el cuarto eje que ha insistido la presidenta Claudia Sheinbaum desde la campaña, la coordinación con las entidades federativas. Si bien hoy existe ya un despliegue importante de Guardia Nacional para garantizar la elección, específicamente en Veracruz hay 3.500 elementos de Guardia Nacional y en Durango 2.500, se va a continuar fortaleciendo para garantizar que esto se desarrolle en paz. También es un gobierno, como lo ha dicho la presidenta Claudia Sheinbaum, nosotros prevenimos, no vamos a caer en ninguna provocación o en algún acto de represión. Por supuesto, vamos a garantizar el bienestar de la ciudadanía, como lo hizo la Policía de la Ciudad de México, que también actuaron de manera verdaderamente con un temple impresionante en estos últimos días, y así lo seguiremos garantizando. Seguridad para la ciudadanía que desea acudir a las urnas. Por supuesto que sí, definitivamente habrá seguridad. Y una última, señor secretario, usted ha mencionado que hay más de 20,000 personas detenidas, pues de octubre a la fecha, por delitos de alto impacto. Han abatido también a muchos delincuentes o presuntos delincuentes considerados objetivos prioritarios. Y habla también del aseguramiento de miles de armas y más de 150 toneladas de diversas drogas. Pero, secretario, la percepción es que no hay debilitamiento de los grupos delictivos, que sus operaciones pues siguen con normalidad y que sus estructuras no han sido tocadas. Esto porque pues siguen libre y aparentemente sin ser molestados Nemesio Ceguera Cervantes el Mencho, Iván Archibaldo Guzmán, el hijo del Chapo Guzmán, e Ismael Zambada Sicarios, el Mallito Flaco, hijo de Ismael Zambada. Y a esta percepción del no debilitamiento de las bandas del crimen organizado se suman otros hechos, secretario, que preocupan, como el involucramiento en el huachicol de miembros de las Fuerzas Armadas. Tal es el caso de los 11 elementos de la Guardia Nacional que el pasado fin de semana fueron detenidos en Guanajuato. Usted había mencionado que el actuar de los elementos de la Guardia Nacional no se compararían en nada con lo que conocimos como Policía Federal. ¿Qué está pasando, secretario? ¿Qué va a ocurrir? ¿Y cómo impedir que se sigan involucrando miembros, en este caso, de la Guardia Nacional con bandas del crimen organizado y concretamente en el huachicol? Primero, con mucho gusto le puedo confirmar que en cada uno de los casos y organizaciones delictivas que mencionó ha habido grandes resultados, ha habido, repito, acciones heroicas por parte del Ejército, Marina, policías estatales, la propia Secretaría de Seguridad.
todas esas estructuras que usted menciona, no hay una sola que no haya habido detenciones o aseguramientos relevantes. Estas 11,000 armas de fuego que se han incautado en estos 6 meses, un hecho sin precedentes por parte de Ejército y Marina con ayuda de la Fiscalía General de la República, donde se han destruido e inhabilitado más de 915 laboratorios o áreas de concentración para la elaboración de drogas sintéticas, metanfetamina, pues definitivamente es una afectación. Los aseguramientos en alta mar histórico, que ya la propia Marina rompió su propio récord, con un solo aseguramiento que se suma a las más de 38 toneladas de cocaína aseguradas en alta mar, pues definitivamente son afectaciones de muchísimo dinero a las organizaciones criminales, que impide que compren más armas, que corrompan más autoridades o que recluten más jóvenes. En todas estas organizaciones criminales ha habido detenciones, como usted lo mencionó, van 7 meses, es una estrategia clara, es una estrategia que está dando resultados, que si nosotros comparamos en estos 7 meses, tenemos 25% menos homicidios que al inicio de la administración. ¿Estamos diciendo que ya está resuelto el tema? Por supuesto que no, pero la gente tiene que saber que hay 25% menos homicidios de lo que había ocurrido, es la cifra más baja desde el 2018. Entonces, la estrategia funciona, es una estrategia que no es cambiante, es una estrategia que dirige la presidenta Claudia Sheinbaum todos los días en el gabinete y que estamos seguros que en coordinación con las entidades federativas vamos a entregar más resultados a la ciudadanía. Los elementos de la Guardia Nacional. Sobre los elementos, siempre en el caso, así como usted mencionó a la Policía Federal, que había extraordinarios elementos en la Policía Federal, por supuesto, y la gran mayoría eran personas que hacían un extraordinario trabajo, así en la Guardia Nacional hoy. No por 11 detenidos de la Guardia Nacional se va a contaminar los 133,000 elementos que diario trabajan a lo largo y ancho de nuestro territorio nacional.